Retinacat a l'escolta, el nostre podcast. Avui, 17 de febrer de 2026, som a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Avui entrevistem el doctor Miguel Ángel Zapata, retinòleg i cap del Servei d'Oftalmología. Doctor Miguel Ángel Zapata, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a preguntar primero por la experiencia que tenemos nosotros, que es la de pacientes que acudimos a la consulta, cada uno con nuestra historia. Pero, claro, la perspectiva de la persona que les atiende, que les acompaña en sus diferentes procesos, es otra. ¿Cómo afronta usted una semana? ¿Cómo afrontas tú una semana? Pues la tarea del oftalmólogo en realidad es bastante diversa, o sea, y es de las especialidades que hacemos varias cosas, con lo cual eso está bien. Nosotros tenemos, por un lado, tenemos consultas, por otro lado tenemos quirófano, hacemos también ambulatorio. Entonces, la jornada habitual, pues normalmente hay algunos días que nos toca consulta, otros quirófanos, otros inyecciones intravítreas, otros ambulatorio, y solemos pues trabajar, más o menos nuestro horario es de 8 a 3, y después las tardes, hay días también que nos toca hacer tarde, que suelen ser de quirófano o de consultas también. Y más o menos pues estamos hasta las 8:30, más o menos, ¿vale? Y en tu caso, también el tema de los laboratorios, tener contacto con ellos. Yo en este caso tengo temas de gestión, entonces tengo un poquito menos de asistencia. Yo tengo pues una consulta normal, un quirófano normal, tengo una consulta de ensayos clínicos y después el resto del tiempo me dedico a gestión, a contacto con laboratorios, a contactos con asociaciones y después a intentar dirigir el servicio, que es un servicio pues realmente muy grande y hay mucha gente y siempre suceden cosas, porque son hospitales pues muy vivos y muy grandes. No... Hablabas ahora del contacto con los pacientes y con asociaciones. Habla un poco de cómo funcionan los mecanismos de colaboración, por si, por así decirlo, los pacientes pues tienen algún comentario o alguna reclamación. ¿Cómo funcionan estos mecanismos de colaboración? Pues yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el modelo está cambiando. No es fácil cambiar un modelo de medicina, ¿vale? Pero está cambiando. Antes teníamos un modelo centrado en la enfermedad. Teníamos un modelo centrado probablemente, bueno, quizás un poco más en el médico, en cómo operaba, cómo trataba la enfermedad, sobre todo en la enfermedad. Y estamos intentando migrar a un modelo más centrado en el paciente y en la medición de resultados. Eso no es fácil, o sea, tenemos que pensar que llevamos muchos años, que las estructuras sanitarias no están adaptadas a eso, pero poco a poco se va centrando. O sea, el objetivo de la sanidad no es más que curar a los pacientes. O sea, lo que tenemos que conseguir son resultados de curación, de prevención, de mejora, de calidad de vida, y eso es lo que estamos intentando. Esto que parece un poco como de perogrullo, o que parece lógico que la sanidad tiene que estar para servir al paciente, no creáis que siempre ha sido así, ¿vale? O sea, porque de hecho muy poca medición de resultados en cuanto a calidad de vida. Nosotros, por ejemplo, operamos muchísimas cataratas y sin embargo no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo que hemos empezado a medir los resultados de cómo van esos pacientes, cómo mejoran la calidad de vida o qué experiencia han tenido, porque a lo mejor los resultados son muy buenos. Los resultados, como si dijésemos, son los PROMs, conocidos como PROMs, ¿no? Pero la experiencia ha sido muy mala, que son los PREMs, ¿vale? Eso son las abreviaturas en inglés de los resultados obtenidos y la experiencia vivida. Bueno, pues estos PROMs y PREMs no hemos empezado a medirla hasta hace poco, una cosa que realmente es, y no solo en oftalmología, sino en todo el hospital, ¿no? Entonces, dicho esto, estamos cambiando el modelo, intentando dar más protagonismo, desde luego, a los pacientes y a las asociaciones de pacientes,
¿vale? Entonces nosotros tenemos ya organizado desde hace, pues yo creo que llevamos dos o tres años, llevamos con una comisión estable de trabajo, el grupo de participación ciudadana, donde se les da entrada a las asociaciones para intentar trabajar determinados aspectos en conjunto, ¿vale? No es fácil en un hospital como el nuestro, como el Hospital de la Vall d'Hebron, dar entrada a grupos de fuera, porque son hospitales pues muy complejos, arquitectónicamente, ¿no? Arquitectónicamente lo habéis podido disfrutar a la llegada, ¿no? Entonces son hospitales muy complejos que cuesta trabajo dar entrada, pero la idea es ir incorporando poco a poco a las asociaciones para que puedan decir un poco la suya y hacer un poco más suyo el hospital, porque al final, pues bueno, la sanidad pública al final es de todos y nos tiene que, como si dijésemos, servir a todos, ¿no? Entonces, gracias a esta comisión estable de trabajo, hicimos las guías de acogida para que los pacientes que llegan a oftalmología no solo tengan una idea de la parte médica, sino también que tengan una idea de cómo seguir avanzando en otras vías, cómo contactar con asociaciones, cómo le pueden ayudar de otras maneras, ¿no? La guía de acogida pues está en los casilleros, de hecho, de entrada, y después seguimos trabajando con, pues bueno, con hacer el hospital un poquito más accesible desde el punto de vista pues de las personas que tienen problemas de visión y en diferentes aspectos pues para dar más cabida a los pacientes. Desde el punto de vista después de la participación, bueno, después está lo que preguntabas de los informes y tal. Nosotros mensualmente tenemos una sesión donde invitamos también a asociaciones a participar. No solo hay asociaciones que son más científicas, asociaciones que son más de pacientes. Y aquí, pues realmente sí que han venido a explicarnos, por ejemplo, qué tenemos que poner en los informes para que realmente cuenten desde el punto de vista de pedir discapacidades, minusvalías y demás. Entonces, pues todo eso intentamos también ir mejorándolo poco a poco, sin olvidar la parte core nuestra, que es intentar tratar al paciente, intentar tratar la enfermedad para disminuir al máximo la pérdida de visión, claro. Claro, claro. Pues nos centremos un poco en las distrofias hereditarias de retina. Tú tienes una larga experiencia en ellas y además colaboraste en la redacción de la guía práctica clínica de las DHR, distrofias hereditarias de retina, para el Ministerio de Sanidad. Estamos hablando del año 2014. Desde entonces, ¿ha habido algún cambio? ¿Cómo está evolucionando, digamos, la diagnosis y tratamiento de las DHR? A mí las distrofias hereditarias de retina me suponen un reto, y yo creo que para todos nos suponen un reto muy, muy importante. No parece que haya pasado tanto tiempo desde aquella guía, yo creo que esa guía sigue estando muy vigente. Ha habido avances y yo creo que más habrá, pero es verdad que los avances en distrofias hereditarias son muy, muy lentos, y aquí los pacientes pues realmente que son los que más les gustaría que fuesen algo más rápidos, pero desafortunadamente son pasos muy, muy lentos, son 2 pasitos adelante y 1 atrás, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que ha habido avances. Desde 10 años a esta parte, yo creo que, por ejemplo, ahora ya nadie duda de la importancia de tener un diagnóstico genético. O sea, las unidades de genética realmente se han puesto mucho las pilas, no solo en este hospital, sino en el conjunto, yo creo que de la sanidad pública e incluso privada. Realmente ahora es mucho más frecuente ir a buscar, perdón, ir a buscar un diagnóstico genético. Ya no es raro, porque además vale la pena. O sea, vale la pena primero para conocer tu enfermedad, después por si hay descendientes que también pueden conocer, dar un consejo genético. O sea, yo creo que vale mucho la pena. Y después es verdad que la aparición de los primeros tratamientos genéticos como Luxturna, que es verdad que parecía que iba a explotar de un día para otro todos los tratamientos genéticos, y no ha sido así. De momento solo tenemos el Luxturna, pero yo creo que sigue avanzando.
sigue avanzando, la tecnología genética se ha establecido como una tecnología pues relativamente fiable y de fácil acceso, entre comillas, con lo cual sabemos que ya se están investigando 30 y pico genes más y nosotros, por ejemplo, ahora participamos en un fase 3 de terapia génica, en este caso es Endemai, pero bueno, que ya es la misma tecnología. Entonces, creo que sí, ha habido avances diagnósticos por la parte genética, hay avances en el tratamiento muy lentos, pero está habiendo avances y creo que el futuro, hombre, el futuro es muy interesante, desde luego. Ahora que estamos, digamos, como al principio de la popularización de la inteligencia artificial, ¿crees que no solamente ayudará a temas administrativos, sino, por ejemplo, con el diagnóstico y tratamiento de HRs? Pues ojalá, esa es la respuesta, es ojalá, ¿no? Nosotros con la inteligencia artificial realmente, bueno, tenemos nuestros más y nuestros menos, tenemos nuestra relación amor-odio, ¿vale? Por un lado, creo que la inteligencia artificial salió con mucha fuerza en todo el tema de diagnóstico, todo el tema, porque la imagen en oftalmología pues realmente da mucho a eso, ¿no? Entonces, salió con mucha fuerza ahí y realmente yo creo que en un futuro la ayuda en burocracia va a ser mucho más interesante a corto y medio plazo que no la ayuda al diagnóstico, como si dijésemos. O sea, y la ayuda en burocracia realmente todavía no llega, ¿eh? O sea, no... los sistemas, sobre todo los sistemas hospitalarios de historia clínica, son sistemas complejos, son sistemas que nos dan mucha robustez, pero es verdad que no permiten cambios rápidos. Claro, claro, o sea, se ha invertido en seguridad porque, claro, los Claro, datos de los pacientes son importantes, pero, claro, para hacer un cambio aquí es complicado. eso es muy difícil, o sea, todo lo que tenemos, sistemas muy robustos, muy seguros, que está claro que necesitamos ese tipo de sistema para historias clínicas, pero bueno, son sistemas que cuesta mucho cambiar y que, pues bueno, no llega mucho la IA a la parte burocrática, que llegará. O sea, porque la realidad nuestra en las consultas al menos en las consultas de retina y en muchas consultas de oftalmología, y me consta que en muchas otras consultas médicas, es que dedicamos, pues a lo mejor una parte pequeña de nuestro tiempo en ver al paciente, explorarlo, hablar con el paciente, y un tiempo muy importante, yo me atrevería a decir que a lo mejor un tercio es ver al paciente y hablar con él, y 2/3 de la consulta puede ser burocracia. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, eso no puede ser así. O sea, nosotros tenemos que tener, yo no digo que tengamos que tener media hora, que algunos pacientes los requieren, pero desde luego necesitamos 10 minutos tranquilos para mirar a la cara al paciente y explicarle, sobre todo porque a un paciente de distrofia, cuando tú le intentas explicar algo de su enfermedad, hombre, la primera visita es compleja, o sea, por no decir otras palabras. Entonces necesitas por lo menos sentarte, relajarte y explicar las cosas un poco, pues bien, ¿no? Y lo mismo en las distrofias, es verdad, la distrofia es un poco más compleja, pero da igual, una degeneración macular, tú le tienes que explicar al paciente pues que se trata de una enfermedad crónica, porque además el paciente a lo mejor ha oído hablar o no ha oído hablar, ¿no? Entonces bueno, todo esto viene que yo creo que la IA en la parte burocrática la esperamos con ansia, ¿vale? No ha llegado de momento, pero la esperamos con ansia. En la parte puramente médica de diagnóstico y de tratamiento, tuvo lo que llaman los ingleses un hype, ¿no? Esto que tiene un subidón, ¿no? Como si dijésemos, un momento que todo parecía que fuera a ser inteligencia artificial, y es verdad que no todo es así. Cuidado, ha salido, por suerte, mucha regulación al respecto. La regulación quizás también se ha pasado un poquito de frenada y la han hecho tan compleja que es muy difícil adquirir marcado CEs ahora mismo de según qué inteligencia artificial. O sea, lleva 2-3 años y un mínimo de 200-300.000 euros, ¿no? Entonces, claro, bueno, la empresa que vaya a apostar por inteligencia artificial tiene que tener claro que tiene esa travesía en el desierto, y empresas pequeñas, muchas startups no se lo pueden permitir, ¿no?
Entonces, bueno, tuvo su hype la inteligencia artificial, ahora parece que está un poquito más tranquilo, pero es verdad que poquito a poco van saliendo herramientas que nos van a ayudar. En el diagnóstico precoz yo creo que nos va a ayudar mucho, todo lo que es que se expanda la realización de retinografías, incluso la realización de OCTs, incorporar OCTs en primaria, yo creo que eso nos va a ayudar mucho, ¿vale? Y después, y la inteligencia artificial ayuda mucho a eso. Después en la consulta, la inteligencia artificial, ya tenemos herramientas con marcado CE, o sea que ya no es investigación, que nos permiten controlar mucho mejor la enfermedad. Eso es muy chulo, sobre todo en enfermedades como la degeneración macular o la diabetes. En distrofia también hay algo, pero es verdad que hay algo menos, pero en enfermedades como diabetes, edema macular diabético, degeneración macular, la IA nos está ayudando. Y además, yo creo que puede ser una cosa interesante, que es un control de calidad también. O sea, porque la IA nos va a permitir o nos va a hacer un poco como de Pepito Grillo de ese control de calidad. Tú puedes decir, mira, pues yo veo quistes intrarretinianos aquí, pero no trato. Entonces, claro, si la IA te dice, cuidado que aquí hay quistes intrarretinianos, ¿por qué no estás tratando? Bueno, tú a lo mejor puedes argumentar, pues mira, este paciente tiene 90 y pico años, está estable, no se puede pinchar más porque tiene lo que sea, y decido no pincharlo. Tú tendrás tus razones que tendrás que argumentarle a la IA, como si dijésemos, y eso es una cosa bastante buena, porque a veces nosotros mismos nos despistamos, o sea, bueno, al final somos humanos. Claro. Entonces, bueno, el presente es muy interesante, lo que hay en inteligencia artificial, y el futuro pues será todavía más interesante, sobre todo cuando le asociemos ya todo el tema de la IA regenerativa, asociemos el lenguaje y demás, todos los chat GPTs, estos los unamos con imágenes y los unamos con datos. Una de las cosas que me parece más interesante es poder predecir el futuro con la IA. Tenemos herramientas, están en investigación, no están todavía aprobadas, no hay marcado CE, pero tenemos herramientas ya que nos predicen cómo irá un caso de degeneración macular o de diabetes, si va a responder bien a inyecciones, si no, con las fotos y algunos datos previos. Con lo cual, bueno, eso abre la puerta también a cosas bastante interesantes y a futuros muy interesantes. Pues a ver a dónde nos lleva. Finalizamos aquí la primera mitad de la entrevista. Para la segunda hablaremos de su relación con la Asociación Retina Cataluña, sobre degeneración macular asociada a la edad y una sorpresa final. Retina Cat a l'escolta, el nostre podcast. Iniciamos la segunda parte de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Zapata, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, y le hablamos por su vinculación desde hace bastantes años con la Asociación Retina Cataluña. Personalmente, la primera vez que le vi fue cuando había una intervención telemática durante la pandemia, donde habló de la relación entre COVID-19 y temas oftalmológicos, pero ya había hecho conferencias antes y también ha aparecido después. ¿Cómo ha sido a lo largo de los años su experiencia con la Asociación Retina Cataluña? Bueno, pues la verdad es que guardo relación desde hace muchos años. No ha habido, gran parte ha sido profesional, pero es verdad que gran parte ya se hace un poco personal también, no, porque al final, pues bueno, pues te van llamando por diferentes cosas y se crea una relación. Yo la verdad es que ahora no recuerdo cuándo fue la primera vez que estuve en vuestra sede. Yo creo que fue hace 1000 años, o sea, no... Bueno. Fue antes de la pandemia, fue en el medievo. No, fue hace muchos años. Yo creo que la primera vez que estuve quizás fue en unas jornadas de investigación, justamente, quizás en alguno de los premios
que se otorgaba de investigación, me pareció interesantísimo porque yo creo que era, vamos, no tenía muchos años yo de adjunto, o a lo mejor era residente, y, y vi que la gente que estaba en la sala sabía más de distrofias que yo. O sea, me sorprendió mucho porque es que vi un nivel científico tal no sé, a lo mejor eran esas jornadas que eran de investigación, ¿eh? Pero realmente había un nivel muy bonito, muy alto a nivel científico, y después un nivel humano que siempre ha estado. Entonces, yo siempre que puedo intento colaborar con la asociación, siempre que la agenda me lo permite, que ya sabéis que estamos bastante liados, y siempre que también los family points me lo permitan, que a veces pues la asociación hace cosas los sábados tarde, que al final pues todo el mundo tenemos familia, también hay que cuidar todas las ramas, ¿eh? Pero la verdad es que sí, es una relación muy buena. Yo espero que en el futuro pues siga adelante. Yo intentaré colaborar con vosotros pues en todo lo que pueda, y la verdad es que muy bien, muy a gusto. Una de las cuestiones en las que sin duda nos ayudará es que este año se incorpora como miembro del jurado de las ayudas, en este caso la segunda edición de las ayudas a jóvenes investigadores e investigadoras Retina Catalunya Bidons Egara. ¿Y cómo valora esta primera experiencia que tendrá? Bueno, pues muy bien, con ilusión. La verdad es que con ilusión. Para mí es un placer que hayan contado conmigo, que hayáis contado conmigo. Y muy bien, con ganas de ver los proyectos y de participar y de aportar mi granito de arena. O sea que muy bien, con ganas. Es tu campo de especialización principal, hemos estado hablando un poco de ello, es la degeneración macular asociada a la edad. De cara a la cantidad de personas que lo están padeciendo, ¿cuál es el mensaje principal de la situación actual de la DMAE y su futuro inmediato? Bueno, la DMAE ha cambiado muchísimo desde hace unos años, realmente de 20, 25 años a esta parte, ha cambiado muchísimo. O sea, yo recuerdo antiguamente que prácticamente pues le decíamos, mira, no hay mucho que hacer, dábamos un poco de láser en algunas lesiones, pero realmente era un pronóstico muy malo y en relativamente corto de tiempo. Después empezaron a salir la terapia fotodinámica, que bueno, aportó un poco, pero no demasiado, y después ya con la llegada de las inyecciones, pues realmente cambió el tratamiento, o hubo tratamiento para la enfermedad, por lo menos para pararla, ¿no? Yo creo que el futuro es esperanzador, sinceramente. Como todo en medicina, avanza muy lentamente, hay que dar los pasos seguros, no podemos correr, pero el futuro es esperanzador. Los nuevos fármacos que tenemos para tratar la DMAE exudativa pues realmente están siendo muy útiles y prolongan el tiempo de inyecciones. Entonces eso nos permite pues que haya pacientes que una vez hecha la dosis de carga y demás estén tratando pues cada 3, 4, 5 meses incluso. Entonces, ostras, pues claro, no es lo mismo tener un paciente pinchándole todos los meses, que tiene que venir muchas veces acompañado, que tiene, o sea, tiene una carga pues muy importante, y a tratarse pues cada 4 o 5 meses, pues es que es mucho más. Los dispositivos de liberación sostenida están siendo también muy interesantes. Nosotros tenemos un estudio de estos dispositivos que son como pequeñas capsulitas que implantamos y que después el fármaco se reinyecta allí. Y eso lo va liberando poco a poco. Pues los 3 pacientes llevan 9 meses libres de enfermedad. O sea, y porque el estudio nos obliga a los 9 meses a reinyectarle, porque si no, a lo mejor duraría incluso más, ¿no? Entonces, y después los tratamientos con terapia génica que están viniendo, que disminuyen pero drásticamente el número de inyecciones al cabo del tiempo, ¿no? Entonces, DMAE exudativa, el resultado, el futuro es esperanzador. Es verdad que tenemos por otro lado la DMAE atrófica, que no acabamos de encontrar. Los fármacos aprobados en Estados Unidos, inhibidores de complemento, aquí no
La EMEA no los ha aprobado porque realmente son inyecciones mensuales con un riesgo relativamente alto y que, bueno, pues no parece que den una evidencia científica muy importante. Entonces, pues bueno, esos tratamientos de momento aquí no se han aprobado. Hemos hablado de la degeneración exudativa, pero lo que decíamos, la atrófica todavía le queda, no se han aprobado tratamientos. Tenemos la fotobiomodulación, que parece ayudar un poco, pero que tampoco tenemos una evidencia científica que nos diga que este es el tratamiento que buscamos, pero es verdad que la evidencia parece ser que nos va a ayudar. Y bueno, pues nos falta un poquito. La DMA es esperanzadora. Yo creo que es muy importante que la sociedad lo conozca. Así como otras enfermedades de retina son más conocidas, la DMA sigue siendo, es nuestra primera causa de pérdida de visión en Europa, entonces tiene que ser más conocida, hay que darle algo más de visibilidad y esperemos pues que en el futuro vayan saliendo nuevos tratamientos. A ver si es verdad. Entonces, la sorpresa final, una última pregunta sobre un aspecto que a lo mejor hay pacientes que desconocen, que es tu condición de novelista. Aventuras y histórica, como mínimo es inesperado. Pues la verdad ¿Tienes es que algún proyecto en el cajón? Cuenta. Bueno, esto es un hobby, esto es como cualquier hobby, a mí me gusta escribir. He ido aprendiendo con los años, soy autodidacta y bueno, yo creo que por lo menos los últimos están saliendo mejor que los primeros. Creo que estoy aprendiendo, cualquier ámbito. O por lo menos eso dice mi madre. Entonces, que es mi mayor fan. No. Sí, he escrito alguna novela histórica que de hecho la tenéis en Rueda de Odio. Rueda de Odio, que está en audiolibro. Intentaremos subir las próximas. Después tengo una novela que habla del mundo del flamenco. Me gusta mucho el flamenco, soy muy flamenco. O sea, ¿no te importa que sea flamenco clásico, flamenco moderno, nuevo flamenco? En realidad me gusta más el flamenco clásico. ¿Para qué os voy a engañar? No, o sea, lo aflamencado no me gusta tanto, por decirlo de alguna manera, pero sí, le doy a cualquier palo. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Entonces tengo una novela que habla del mundo del flamenco, después tengo algunas cosas ya, una novela que es más de sátira, así comedia romántica, que se llama Yo maté a Cupido de un flechazo. Y ahora, bueno, estoy acabando ahora un tema de política, que no comentaremos aquí para no meternos en líos. Eso para que lean libros, ¿no? Eso es. Pero sí, bueno, me he metido un poco de ficción política, para que un poco también con algo de broma por en medio. O sea que, sí, por lo tanto, ¿te gusta cambiar de registros? ¿Te gusta explorar? Sí, todos se me dan mal. O sea, básicamente todos. O en todas partes te gusta meterte. Eso es. Pero sí, me gusta escribir sobre lo que me llama la atención, como tampoco tengo ninguna editorial que me vaya a exigir que haga un tema u otro. Entonces, bueno, lo que me llama un poco la atención y lo que ¿Te motiva? Me motiva, pues eso escribo, sí. Muy bien. Pues aquí ya finaliza la entrevista con el doctor Miguel Ángel Zapata, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Muchas gracias por atender a Retina Catalunya. Muchísimas gracias a vosotros. Retina Cat a l'escolta, el nostre podcast.